Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lectura de las Sagradas Escrituras. Y la misma se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1 del 1 a terminar. 2 Timoteo capítulo 1 del 1 a terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarte de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Amén. Amén. Padre amado y bueno, gracias te damos por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día más a reconocer el Espíritu que tú has puesto en nosotros, a avivar el don de tu Espíritu, Señor, en cada vida. Pido por toda la juventud, por los ministros, por las iglesias, por la familia pastoral, por los gobiernos, por las naciones, Señor, por Israel. Clamamos, Dios, dale a entender el Espíritu que tú has puesto en su vida para que vivamos una vida quieta y reposadamente, esperando tu segunda venida. Óyenos, Señor, apártanos del mal. Llénanos de tu santo poder. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo que su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos es: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Óigame bien, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Aquí Pablo está narrando y está dando a entender a Timoteo, un joven, ¿entiende? ¿Qué clase de espíritu es? Varón, y ese es el punto clave. Mucha gente no sabe el don de Dios que le ha dado y tienen contritado el espíritu y además lo tienen como si fuera durmiendo, apagado. Y aquí dice que debemos avivarlo. ¿Qué usted puede decirle a la fiel audiencia sobre estas tres clases de ese poder? Amor, poder y dominio propio. ¿Por qué él dice eso que le dio a sus hijos? Amén. Primeramente, cuando tenemos que hablar del amor que es Dios, Dios es amor. Debes de haberlo conocido plenamente, así como nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos a la esposa, el esposo, que tenemos una buena relación, conocemos a dónde están, qué hacen, y todos los días tenemos conocimiento sobre ellos, sobre nuestros hijos. Ahora Dios, que se ha manifestado a través de su Hijo amado Jesucristo en esta tierra, debemos nosotros tener el entendimiento completo, la sabiduría, el poder, la misericordia, la gracia. ¿Quién es el que ha venido a ser? Porque eso, pastor y muchos amigos televidentes,
no conocen, no saben, no dan el valor, no conocen ni la gracia. Hablamos de la gracia, pero no sabemos qué tan grande es la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Y por eso no podemos conocer el amor. Y si no conocemos a Dios, no sabemos qué es el amor de Dios. Ahora, el poder muchas veces lo usamos nosotros como para destruir, para matar, para hacer cosas que creemos que todo lo podemos nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que sin Él nada podemos hacer. El poder viene de Dios y el poder nos ha dado Dios para vencer toda maldad, vencer el pecado, vencer todo lo que el mundo ofrece. Ahora, dominio propio, eso es algo muy importante que debe tener como servidor de Dios, el dominio propio, porque hay tentaciones, hay muchas cosas que el enemigo coloca en el camino del que le sirve a Dios, pero poderoso Dios. Por eso aquí Pablo le da un consejo y le recuerda a un joven, Timoteo, que avive el fuego, el don de Dios, el Espíritu Santo. No hay que contristarlo y tenerlo como fuego, como aceite en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer también. Así como Pablo le recuerda a Timoteo, aviva el fuego. El fuego que hay es el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios por demás, estamos apagados, estamos tristes, no conocemos las grandezas de Dios, no conocemos las maravillas de Dios, porque a través del Espíritu Santo es que nos revela. Él mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber que somos hijos de Dios? Es porque somos guiados por el poder del Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo como fuego, como aceite en nuestra vida. Muy importante, si eres servidor de Dios, debes tener el fuego del don de Dios en tu vida en todo momento. No es por un momento, no solo cuando asistes a la congregación, no solamente cuando te diriges a Dios, no, es en todo momento. Nos recuerda el libro de Gálatas, capítulo 5, 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es en todo tiempo, pastor. Amén, gracias, varón. Sí, de suma importancia, amigo televidente, que tenemos que avivar el fuego. Hay mucha herejía, hay mucha falsedad, hay mucha creencia falsa, ¿entiendes? Y el Señor lo dijo en los últimos días, que iban a venir espíritus diabólicos, ¿entiendes? De doctrina falsa. Vamos a leerlo, está ahí en primera de Timoteo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando y el por qué tenemos que avivar el fuego. Siempre hay falsas enseñanzas, entonces la gente se mete en miedo y al meterse en miedo, pues no hacen lo que Dios dice. Entonces ahí viene el desconocimiento, ¿entiendes? 1 Timoteo 4, ¿entiendes? Entonces viene el desconocimiento, la apatía, las cosas de Dios. La gente se mete en tristeza y a todos tienen miedo, no se atreven a predicar la palabra para que no le hagan daño. Pero miremos aquí primeramente, porque es muy importante tener esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Te Entonces hay ciertas religiones que hemos tenido a través de la historia, ¿entiendes? Del cristianismo, la iglesia primitiva y todo, y religiones que se levantaron, que hay ellos que tienen que adorar, que la Sagrada Escritura no se puede interpretar, ¿entiendes? Que hay que interpretar a través de ciertos escritos de esas religiones, y muchos llamaban, ¿entiendes? El Santo Padre, y el Señor dice que a nadie le llame Padre, el único santo es Dios, ¿entiendes? Y muchas religiones falsas, ¿entiendes? Niegan, ¿entiendes? Que es Dios y por eso se ponen ellos, toman el lugar que les corresponde. Otro punto, ¿me entiendes? Que dicen el vicario. Y el único vicario es el Espíritu Santo. No hay más nadie que esté representando a Dios. ¿Ves? Pues estas religiones se han levantado y se han puesto como que son ellos. Y la Biblia dice que en los últimos días mucha gente van a tomar el lugar de Dios. Que cuando vean la abominación desoladora puesta en el lugar que no debe estar, ¿entiendes? Que vean que su venida está a la puerta. Son mucha la gente que se han levantado, poniéndose a ellos como que son, o que son los verdaderos, cuando el Señor dice que el único verdadero es Él. Que ellos somos los primeros. No, mentira. Es Jesucristo, no hay otro por encima de Él. Él es el mismo ayer y por los siglos. Los mismos judíos ponen el sábado, ¿entiendes?
en primer lugar. Cuando el que está en primer lugar, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. El Señor lo dijo ahí. ¿Entiendes? Él dijo que Él es el dueño. Es más, vamos a leer lo que es muy importante. Marcos, capítulo 2, del verso 20 en adelante, que nos demos cuenta, cuando vinieron a atacarlo a Él. Y Él dijo, yo soy el dueño del sábado, yo soy el Señor. ¿Tú ves? No es el día no salva a nadie. Dios le dio a Israel, ¿entiendes? Como el descanso de Dios. Pero es hasta que viniera ¿quién? Cristo Jesús. Cristo es el descanso. ¿Sí? Ahora se lo dio por generaciones perpetuas a los judíos. ¿Para qué? Hasta que viniera ¿qué? El cumplimiento. Pero ellos rechazaron el cumplimiento que es Jesucristo. 22 en adelante. Ajá. 2:22. Y nadie echa vino nuevo en adres viejo de otra manera. El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ajá. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acecharon para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los otros alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Amén. ¿Ve usted? En el día del reposo el Señor lo hizo, los discípulos también recogieron espigas y no era necesario hacerlo porque es con la ley. Con la ley. Pero que Cristo es el cumplimiento de la ley. Él es. A él que tenía que recibir. ¿Sí? Así que no es malo observar los días cuantas cosas, por eso no van a salvarlo. No. Lo que es hacer es tener a Cristo en primer lugar. Entonces, si lo tenemos en primer lugar, es más, vamos a leer lo que lo dice. Él lo dice ahí en Mateo capítulo 11, del verso 28 al 30. Él lo dice claramente. Que nos hace descansar, ¿entiendes? No es el día, es Él. Y tenemos que venir a Él. Y los judíos rechazaron a Jesucristo. Y así como los judíos en otras religiones ponen en primer lugar lo que no deben. Así que tienen en lugar donde no debe estar. Se llama que eso abominación. Venid a mí todos los que están cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te ve? Es a Él, en Él que tenemos que venir. Día no salva a nadie, hombre no salva a nadie, nadie puede salvar. Es más, vamos a leerlo está ahí en Hechos capítulo 4, del 11 en adelante, pues usted cree que es así. La palabra es clave, entonces tenemos que entender quién es el Salvador, a quién tenemos que observar, a quién tenemos que poner nuestra mirada. Por eso dice, aviva el don de fuego de Dios. No tenga miedo, Dios no se ha dado espíritu de cobardía. Capítulo 4, 11. Hechos capítulo 4 del 11 en adelante. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie, ningún hombre, ninguna religión, ningún día puede salvarnos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por el cual podemos ser solamente el Cristo Jesús. Por eso dice aquí nuestro hermano Pablo,
que Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces mucha gente está durmiendo porque son cobardes, tienen miedo y por eso se han adormecido. El espíritu que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado, lo tienen apagado. Leamos, pues vamos a la cita. Estamos para los que llegaron tarde en 2 Timoteo capítulo 1, del 1 a terminar. El tema que tenemos es, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Mira, aquí vamos a leer los versículos 6 y 7 para que entendamos bien el tema. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ve usted? El espíritu que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. ¿Y el espíritu qué? Poder. ¿El espíritu qué? Amor. El espíritu qué? Dominio propio. Entonces, ese es el espíritu que Dios ha dado a la iglesia. ¿Quiere ver que es así? Vamos a Mateo 10:1 para que vea que Dios le dio eso. Y con ese poder vamos a reprender el demonio, a sanar toda dolencia, ¿entiende? Y vamos a predicar el año del Señor. Nos dio unción para todas enfermedades. Así que no podemos tener miedo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué clase de espíritu usted tiene? Es bien claro ahí. Poder, amor y dominio propio. ¿El poder qué es? El Espíritu Santo. Vamos a leerlo, está ahí. Está en Hechos 1:8. O sea, yo quiero que usted entienda a mí, amados hermanos, que no se puede tener miedo. Hay que avivar, porque el espíritu que Dios nos dio es espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Tenemos que practicar esa vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Recibiré el poder. ¿Ve? De los tres que Dios nos ha dado, el poder. ¿Y el poder para qué? Para echar fuera ¿qué? Demonios. Reprender todo espíritu. ¿El poder para qué, amados hermanos? Para sanar, para libertar, para predicar la palabra. Es el poder de Dios. Tiene usted el poder, dice, recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros. Usted mismo no tiene poder, es el Espíritu Santo. Ese espíritu es el poder, recibiré el poder. Y la gente necesita, el mundo está ya llegando a su final. Este mundo está ya en peligro, amados hermanos. Las religiones que además se van levantando, pero muertas, creyendo en demonios. No hay libertad del espíritu. Y entonces los llamados creyentes tienen miedo, tienen pánico. Y no se atreven a predicar para que no le hagan nada. No, usted tiene el poder para reprender cualquier malicia. Así que Dios nos ha dado el espíritu de ¿qué? De cobardía. El espíritu que nos ha dado ¿qué? De poder. Para ejercerlo, ¿usted ve? No para matar a la gente, no para hacer guerra, que eso es lo que hacen las naciones y todo. Sí. El espíritu de poder para, ya lo leímos ahí, para sanar toda dolencia, reprender todo demonio. Para eso fue el poder. ¿Y el amor para qué? Para que nos amemos unos a otros. ¿Y cómo, hermano? Vamos a leerlo, está ahí, en el libro de Juan, en el capítulo 15, del versículo 8 al 12. Vamos a mirar que tenemos que guardar los mandamientos. El poder que nos dio Dios es de amor, para llevar mucho fruto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Y léame del versículo 8 y 2 o 3 versículos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Ve usted? Entonces, el amor, ¿usted ve? El amor de Dios. Ese amor, ese va a producir que gozo. Y vamos a llamar que mucho fruto. Pero mucha gente dice, no, que yo tengo amor. Pero tienes amor, lleva fruto. ¿Cuáles son los frutos que debes llevar? Si la Biblia te habla y te dice lo que tiene que... Vamos a ver, está ahí en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. O sea, está bien claro. O sea, poder, amor y dominio propio. Ya vimos el poder. Ya vimos el amor. Miremos ahí que ese amor tiene unos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, llevemos los frutos. ¿Lleva usted los frutos? Ese es el Espíritu, no es de cobardía.
Ese es el amor para que usted ame a sus enemigos. A los que os persiguen, que los bendiga, que no use venganza. Que no guarde rencor a los que le traicionan, que no guarde rencor ni raíz de amargura, ni remordimiento, porque usted le ama. Como el Señor, ¿qué? Nos amó. ¿Ama usted a su prójimo, a su semejante? ¿Ama usted a sus hijos, a su padre, a su esposa, a su esposo, a los compañeros de trabajo, a los jefes, a los supervisores? ¿Se somete usted por amor? Porque eso es lo que hace el Señor. ¿Usted ve? Dios no nos ha dado de espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué tenemos que estar peleando y discutiendo cuando tenemos el amor de Dios? Dios pelea por nosotros. Pero ahora viene, ¿qué? Dominio propio. ¿Cuál es el dominio propio? Es el control. ¿Entienden? Que no se deje llevar de la ira, ni de la venganza. Cuando usted tiene dominio propio, se controla su estado emocional. No comienza a estar discutiendo, a pelear y cuánta cosa. Porque tiene control. ¿Usted se deja controlar por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Vea lo que dice ahí, Efesios 4:30. ¿Te ve? Cuando no está funcionando el Espíritu, lo tenemos contritado. Y nosotros tenemos dominio, no contrita el Espíritu. Deje que Dios bregue y verás que tendrá el triunfo. Mira lo que dice ahí nuestro hermano Pablo en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Tú ves? Tiene dominio propio, no contrita el Espíritu. No te dejes llevar por la ira, por el enojo, por la venganza, por el pecado, por la gritería. No te metes miedo, porque tú tienes ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a nuestras vidas, porque muy importante el sello de Dios. Pero hay algo muy importante, pastor y amigos televidentes, que muchos estamos en la congregación, muchos servimos a Dios. Como llegó Pablo en una iglesia y preguntó que si conocían el Espíritu Santo, ni sabían que existía el Espíritu Santo. Y muchos estamos viviendo en la congregación, estamos sirviendo a Dios, que no conocemos cuál es el poder de Dios, quién es el Espíritu Santo. Cuando no sabemos, entonces estamos en las tinieblas, en una oscuridad, en la ignorancia, porque no sabemos, porque el Espíritu Santo es poder, amor, fuego. Esto es lo que con eso es lo que nos ha sellado Dios. Dios no nos ha sellado con algo como sellan en los tiempos antiguos a los ganados con fuego y una cosa de hierro, no. Dios nos sella a nosotros con su Espíritu Santo, dándonos amor, dándonos paz, dándonos poder, dándonos autoridad, dominio propio para que nosotros no seamos manejados de una manera u otra. ¿Por qué? Porque somos guiados por la luz de Dios, que es el Espíritu Santo, cada día. Y que lo que el mundo, lo que este mundo da, no se puede uno ofrecerse a ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos lleva a la verdad y nos mantiene en verdad. Muy importante conocer la esencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, anhelemos que seamos sellados por el poder del Espíritu Santo. También pasaba en esos tiempos antiguos que llegó un siervo de Dios y preguntó que tenía el Espíritu Santo, no lo conocía, ni sabían de que existía el Espíritu Santo. Pero después dice la palabra de Dios que fueron bautizados en el poder del nombre de Jesús, fueron bautizados con el Espíritu Santo y fueron transformados y cambiados, que es muy importante el no solamente mencionar el nombre de Dios, no solamente tener el nombre de Dios en nuestro corazón, sino estar guiado por el poder del Espíritu Santo. Y nos dice que tenemos que vivir y andar en el Espíritu de Dios para que podamos vencer toda tentación, podamos vencernos y tener el dominio propio. El dominio propio que nos enseña a nosotros que no pagamos el mal por mal, sino lo vamos a pagar con el bien. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios que nos guía a nosotros. No somos nosotros, sino somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, dice, es el amor. Tenemos que tener gozo, tenemos que tener paz, temblanza. Tenemos que ser humildes. Todo esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y nos guía el poder del Espíritu Santo. Muy importante que cuando Pablo le dice a Timoteo, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Debemos de anhelar esto? Sí, porque somos servidores de Dios. Y la guerra no es con carne ni con sangre, sino contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. O sea, con el mismo Satanás tenemos la guerra, nosotros tenemos la lucha cada día. Esto no es un momento. Satanás no viene por un momento. Satanás está siempre atento para que nosotros podamos descuidarnos, para que Él tome ventaja de nosotros. Pero el poder del Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados, es que nos lleva y nos tiene en verdad. No hay engaño. Dice, leímos lectura capítulo 1 Timoteo capítulo 4, de que muchos van a
muchos van a engañar, muchos van a traer palabras que no son de Dios. Y si no estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser desviados a la mentira. Entonces, ¿dónde está la verdad que decimos profesar? ¿Dónde está la verdad que decimos conocer? Entonces no lo tenemos porque no somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Muy importante. ¿Vendrán falsos maestros? Sí, ya hay falsos maestros. ¿Falsos predicadores? Sí hay falsos predicadores. Pero ¿cómo se puede hacer esto? No se hace pues señalándolo con un dedo, señalando con la mano. No, esto es por la guianza del poder del Espíritu Santo para no dejarse engañar por estos falsos maestros, falsas doctrinas que vienen y que ya están en el mundo. Todo el mundo está esto. Pero Dios dice que nos ha dejado su arra, que es el Espíritu Santo, para poder nosotros vencer todos estos engaños y poder llegar y tener la verdad en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Sí, el mismo Señor Jesucristo lo dijo claramente. Vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y eso es lo que hace, ¿entiende? Las religiones. Y lo publican y dicen así, sí, que tenemos que obedecer a la tradición. Y no la interpretación de la Biblia. Óigame bien. Es decir, que es doctrina de error. Cualquier persona que venga a usted a decirle en contra de la Biblia o la contradice, sea yo, sea el varón de Dios o cualquier pastor, ¿entiende? O predicador, que contradiga la palabra, esa es doctrina de error. No se puede obedecer. ¿Sí? Por eso no tenga miedo de decir la verdad a quien sea. Aunque lo metan preso, aunque le callen la boca, diga la verdad. Porque estamos en los últimos días, ¿entiendes? Satanás se está metiendo y la falsedad, el anticristo viene, el falso profeta. Entonces están quitando la Biblia, ¿entiendes? Y tergiversando la palabra. Y los concilios y muchas religiones antiguas, como decían los musulmanes, solo Alá y Mahoma su profeta. ¿Sabe usted quién Alá? No es el Dios creador, ¿me entiende? Es el Dios Esculapio. Es una serpiente que usted la ve en todas partes. La ve en la farmacia, la ve, ¿me entiende?, en los militares, ¿entiende? Entonces, Mahoma, el único profeta, ¿me entiende?, de salvación es Jesucristo. No hay nadie, ¿entiende? Dios mandó profetas para que hablasen de Jesucristo. Pero estas personas se proclaman ellos como que son, ¿entiende? Y son falsos. Así que es muy importante que usted entienda, los hindúes, los budistas, ¿entiende?, chinos, todas esas religiones falsas. Ciertas clases de cristianos que se llaman cristianos. El Señor nos mandó, entiende, a predicar cristianismo. Vamos a verlo, está ahí en Marcos capítulo 1, de versos 14 a 15, para que vea que mandó a predicar el evangelio. ¿Usted ve? Por eso que Dios no le ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Le estamos enseñando para que vea la palabra de Dios, porque estamos en tiempos difíciles, donde la falsa religión está subiendo. Son abominación ante Dios. Y la gente está apostatando, o sea, está negando la fe. Después de haber creído, están echando para atrás. Porque le están enseñando maestros con concupiscencia, falso. Mira cómo dice ahí. Marcos 1. Versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el evangelio. ¿Debe? El Señor no mandó a decir cristianismo, porque todo el mundo es cristiano. Después de Cristo para acá, todo el mundo se denomina ¿qué? Cristiano. Y aún la historia también lo dice. Por eso el Señor, de antes se llamaban ¿cómo? Los del camino. De los caminos. Es la que se llamaban. O la iglesia de amor. Pero el Señor lo dijo, no, es el evangelio. Vamos a leerlo, está ahí en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. O sea, por todas partes de Génesis Apocalipsis usted va a encontrar que la profecía hablaba acerca de Jesucristo. Y Cristo es el evangelio, buena nueva, noticia agradable, sí, de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Sí, que amigos pastores, tengan cuidado, observe bien la doctrina, no deje colar falsas enseñanzas que se están metiendo. Tenga cuidado con los predicadores que usted invita o los cantantes, porque ahí viene la falsa doctrina. ¿Entiendes? En gente que van a contradecir la palabra de Dios, enseñar cosas nuevas. Y por eso mucha gente van a apostatar de la fe. 1:12. Sí, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted ve? Ese es el Evangelio. Esa es noticia agradable. Eso fue lo que los ángeles dijeron a los pastores cuando el Señor nació. ¿Entiendes? Pasa a la tierra, dijo, ¿me entiendes? Porque hoy ha nacido, ¿me entiendes? En la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? ¿Usted ve? ¿Buena qué? Noticia, noticia agradable. Ese es el Evangelio. Recuerde, tenemos que predicar a Jesucristo. Buena noticia es que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y después de 40 días subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y viene pronto por segunda vez a establecer su reino milenial. Pero que pronto llevará una iglesia para celebrar la boda del Cordero al reino de los cielos. Dice la palabra ahí. Así que es muy importante que entiende, que no debe tener miedo. Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Amor. De amor, poder y dominio propio. ¿Tiene usted el amor de Dios? ¿Vive usted en el amor de Dios? ¿Ama usted a su prójimo como el Señor nos amó? ¿Tiene el poder, que es el Espíritu Santo? Y para tener ese poder tiene que amar a Jesús y guardar su mandamiento. Y su mandamiento es que nos amemos como Él nos amó. Ve, está tan claro, amados hermanos. Recuerde, usted no tiene poder de qué, de cobardía, sino de qué, de amor, de poder y dominio propio. Así que avive ese don de Dios. Eso es lo que dice ahí la palabra de Dios. Estamos en 2 Timoteo 1. Avive el don de Dios. Ese don que Dios te dio. Es el Espíritu Santo. Es ese poder, es ese amor. Es ese control para que te controle las emociones que tiene. ¿Entiendes? Para matar, para discutir. No salga corriendo, no te divorcies. Ora a Dios. Dios tiene el poder para controlar todo. Él tiene el control. Decíamos el mensaje, ¿entiendes? Del varón que estaba predicando, ¿entiendes? Semana pasada. Control lo tiene Dios. Por eso no corras. No te detengas. A la voluntad de Dios. Muévete como el Señor le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el poder, por el amor, por el control, el dominio propio que nos ha dado. Permite que no haya miedo. Levanta a los pastores, dale fuerza, que se tiren hacia adelante, que no renuncien a su ministerio. Pase lo que pase, Señor. Ayúdalo y a los miembros que se sometan. Ten misericordia, Dios mío. Permita que vean que tú tienes, Señor, el poder y el control. Y que tú estás en cada uno de tus hijos que te obedecen. Te lo estamos pidiendo y suplicando en el nombre de Jesús. Ahora y siempre. Amén, amén, amén. Ahora usa tu siervo para la gloria de tu nombre como siempre lo hace. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, nuestro hermano y siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Estamos dando lectura a la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 10. Y ahí nos explica y nos dice que Dios tiene control sobre todo. Yes. Pero seguimos en el libro de Jeremías capítulo 32, versículo 27. Damos lectura a un versículo de la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 32, versículo 27. Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios tiene control en todo y por todo en nuestras vidas. Pero para poder nosotros atesorar todo la palabra, las promesas de Dios en nuestras vidas, ¿cómo podemos decir tan tranquilamente en descanso, en la paz de Dios, decir Dios tiene control en todo y por todo? Cuando conocemos y tenemos esa comunión con Dios, cuando sabemos que Dios ha sido y seguirá venciendo todo lo que es maldad en este mundo, pero que nos guía a través de su Espíritu Santo, que al principio de la creación que Él vio que la tierra estaba desordenada, vino a ordenarla. Después vio que la tierra necesitaba que hubiera alguien que pudiera dirigir, cuidar la tierra, e hizo al hombre, pero lo hizo a imagen y semejanza de Él. Pero no falta la maldad, no falta el pecado que a través de Satanás vino a engañar al hombre. Pero después viene nuestro Dios, haciéndose hombre, haciéndose carne y hueso en este mundo, y nos enseña que también pudo vencer y seguirá venciendo
toda maldad. Y por eso nos dice a nosotros que Dios tiene control sobre todo y en todo en nuestras vidas. Amén. Para tener esa certeza, esa convicción de Dios, aquí en este capítulo 32, versículo 27, Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? No, para Dios no hay nada imposible. Pero ¿cómo podemos nosotros estar seguros de expresar, de decir? ¿Por qué? Porque esto no solamente de labio, esto es de corazón, de esto que se cree, que tiene conocimiento, que tiene una intimidad, que conoce el poder de Dios. Es necesario. ¿Y cómo conocer el poder de Dios? Es guiado por el poder del Espíritu Santo para que nosotros tener esa comunión con Él. Para no solamente por leer un versículo donde dice en este capítulo 27 del capítulo 32 de Jeremías, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Aleluya. No hay nada difícil para Dios. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Le estábamos dando lectura del capítulo de 2 Timoteo, donde no hay espíritu de cobardía, sino de amor, dominio propio y poder que nos ha dado Dios. Ahora, ¿qué es el poder? ¿Qué es el poder de Dios en nuestras vidas? Es que nosotros podemos vencer toda maldad en este mundo. ¿Qué es amor? Es el mismo Dios que nos ha sellado con su Espíritu Santo para que podamos nosotros estar llenos de amor. ¿Y qué nos trae la esencia del amor de Dios? Paz. ¿Qué nos trae la esencia de paz de Dios? Nos trae gozo. Pero no hay como servidor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la presencia de Dios. No conocemos quién es Dios. Y Dios aquí nos revela que a través de su poder, de su gloria, no hay nada difícil para Él. Todo lo puede Él. Santo. Ahora tenemos que estar convencidos nosotros de expresar y decir, Dios, tú tienes control sobre todo. Hay enfermedades que aparecen en nuestra vida, en nuestro cuerpo físico. Hay enfermedades mentales que vienen. Hay enfermedades espirituales. Pero Dios tiene control sobre todo esto. Ahora, aquí hay una palabra que dice nuestro Señor Jesucristo. Si crees. Esta palabra si crees no es solo de creer, sino es vivir Cristo Jesús en nuestras vidas, porque Él venció potestad de tinieblas, venció la muerte, y Él tiene la llave del Jade, Él venció al mismo Satanás, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Este es el conocimiento. Hablábamos anteriormente también de que el Evangelio no es religión, sino que es Cristo Jesús, la vivencia de lo que Dios nos dejó a través de su Hijo amado Jesucristo en esta tierra, que Él vive para siempre y que Él resucitó entre los muertos y al tercer día vino a vencer todo y nos dio la libertad y nos enseñó que a través de Él es la puerta, que a través de Él es el camino, Jesucristo el mismo, y que sin Él nada podemos hacer nosotros, que Cristo, a través de Cristo Jesús nuestro Señor, es que podemos llegar al cielo. Mira qué promesas de Dios que hay. Ahora, en el capítulo 32 nos dice en el versículo 27 que habrá algo imposible para Dios. Ahora en el capítulo 33 del mismo libro de Jeremías, le habla a Jeremías el versículo 3, que le dice, clama a mí y yo te responderé. En toda manera, en toda palabra, en todos los capítulos que leamos, el Antiguo o el Nuevo Testamento, vemos nosotros que Dios nos sigue diciendo, nos sigue recordando que no hay nada, que Él tiene control sobre todo y que no hay nada imposible para Él, que todo es posible, pero es necesario conocer de Dios, es necesario saber que el poder de Dios, de las maravillas, de la gracia, de la misericordia de Dios, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Este conocimiento debemos tenerlo, esta intimidad, esta comunión con Dios debe ser en todo momento. Tenemos que tener nosotros esa mente de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la que tenemos que tener nosotros. No podemos tener la terrenal porque la celestial es la que tenemos que tener nosotros para conocer y decir, Dios tiene control sobre todo. Porque quizá dirán ustedes, ahí mismo donde se encuentran ahora viendo este programa, es tan fácil decir que Dios tiene control porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero déjame decirte que a Dios no se le trae problemas, sino se le habla de Dios al problema con el poder que tiene Dios. Pero muchas veces nosotros le damos más prioridad a los problemas, a las enfermedades, a las situaciones, y esto nos quita a nosotros
de la comunión con Dios. Yes. Pero a través del poder de Dios nos dice a nosotros que debemos nosotros hablar de las grandezas de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer. Por eso se traía este capítulo 32, versículo 27. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice Dios. Es una pregunta que nos hace a nosotros. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que darle nosotros? No, Señor, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. No, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ves que cómo va uno teniendo la comunión con Dios cuando uno conoce de Dios? Empezaba el programa, con el mensaje diciendo: conocemos nuestros hijos, conocemos la familia, conocemos nuestro hogar, conocemos nuestro matrimonio. Más, debemos de conocer más de Dios, porque Él es el que fue el que creó todo lo que nosotros disfrutamos cada día en este mundo. Él es el creador, pero hacemos las cosas al revés, que le damos prioridad o guardamos o le damos más primer lugar a lo que Dios, a lo creado, y no al creador. Y ahí es que nosotros nos confundimos. Pero ¿cómo nos confundimos? Porque dejamos entristecer el corazón y el Espíritu Santo, que fuimos sellados, y no podemos entender todas las grandezas de Dios. Ahora vemos también con el mensaje: Dios tiene control sobre todo. A un hombre que cuando muere su siervo de Dios, pero ya tenía a alguien, le dice, mira, el capítulo 1 de Josué, versículo 9, le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios tiene control sobre todo, porque sabía que el que ya había escogido después de la muerte de Moisés, le dijo: donde tú vayas, donde tú quieras ir, yo estaré contigo. Pero hay algo muy hermoso en este versículo de este capítulo 1 de Josué. Le dice: sé valiente. Amen. ¿Dónde está la valentía del servidor de Dios? Y traía el mensaje, la palabra de Dios en esta tarde, donde dice: Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Pero Dios nos recuerda y le dice a Josué: sé valiente, no desmayes. Muchos estamos desmayados porque hemos perdido la fe, hemos perdido la confianza, hemos perdido la esperanza en Dios. Creemos que Dios no tiene poder para controlar todo. Creemos que Dios no tiene poder para sanar. Creemos que Dios no tiene poder para liberar. Creemos que Dios no tiene poder para hacer algo maravilloso o un cambio o una transformación en la vida de un hombre, de un ser querido. Creemos que Dios no lo puede. Pero aquí dice en este capítulo 27, el capítulo 32 de Jeremías, versículo 27, ¿habrá algo difícil para mí? No, no hay nada difícil para Dios, porque Él tiene control sobre todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Mucho temor hay como servidor de Dios, hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, y dice Dios: no temas, no desmayes. Tenemos una debilidad, tenemos un cansancio, estamos muy cansados para buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios. Hay muchas cosas que nos quita el deseo de seguir buscando, de anhelar, de hablar con Dios, de saber lo que Dios quiere decirnos. No tenemos esa fuerza. ¿Por qué? Por tantas cosas que pasan en nuestras vidas, pero hemos perdido la esperanza en Dios. Pero le dice aquí Dios a Josué: no desmayes, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Una promesa de Dios que también no conocemos, pastor y amigo televidente. No conocemos las promesas de Dios, porque si las conocieras y estamos seguros que las vamos a recibir, estuviéramos siempre en gozo, siempre en la paz de Dios, siempre anhelando ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conocemos las promesas de Dios, sabemos que las vamos a recibir en el tiempo, en la voluntad de Dios. Pero cuando no sabemos, todo esto nos trae a nosotros desmayo, nos quita el deseo de buscar el rostro de Dios, de anhelar, de hablar con Dios. Y Dios nos dice a nosotros que tenemos que anhelar, tener hambre y sed de Dios cada momento en nuestras vidas, para que podamos vencer toda tentación y podamos decir:
Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tú tienes control sobre todo y en todo, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo. Tú tienes control, Señor. Es muy importante conocer el poder de Dios. Es muy importante saber que nuestro Señor Jesucristo es el vencedor de todo en nuestras vidas. Él lo puede todo. Él puede sanarte, Él puede libertarte, Él puede levantarte, Él puede cambiar tu vida en este momento. Pero es necesario que tú abras la puerta de tu corazón y creas, como dice nuestro Señor Jesucristo, para el que cree. Esto no es palabra solamente, esto no solamente es un mensaje, sino dice nuestro Señor Jesucristo, para el que cree, todo es posible. Es posible porque Dios lo ha hablado y por eso que con el tema Dios tiene control sobre todo en nuestras vidas. Y le dice Josué, no desmayes, no desmayes. No temas, yo estaré contigo. Y Dios te dice en este momento, está contigo, donde quiera que tú vayas, lo que estés pasando, lo que estés teniendo en este momento, tengas un gran problema, tengas una tribulación, una desesperación, una tristeza, un dolor, lo que tengas en tu corazón, en tu cuerpo, en tu vida, Dios tiene control sobre todo esto. Pero es necesario dar el paso de fe, el paso de certeza, de convicción, que Dios tiene control sobre todo. Muy importante a ti mujer, a ti joven, a ti hombre, como servidor de Dios. Dios tiene control sobre todo y te hace la pregunta y nos hace la pregunta a nosotros, ¿habrá algo difícil para Dios? Déjame decirte que para Dios no hay nada difícil. Todo es posible en la mano de Dios, si crees. Y al que cree, todo le es posible. ¿De qué otra manera quieres que nos hable Dios? ¿De qué otra manera quieres que Dios se dirija hacia nuestras vidas? ¿Cómo quieres que Dios se acerque a ti? Mira todas las promesas de Dios en su palabra que ha dejado, pero le dice a un hombre de Dios que iba a conquistar y iba a entrar donde fluía leche y miel, a una tierra nueva que les había prometido a las generaciones antes de esta generación de Josué, y les dio la promesa. Se cumplió la promesa porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo tiene control Dios en nuestra vida y en todo si le creemos. Amén. Dice en el capítulo Isaías, capítulo 49, versículo 16, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida, tus muros están continuamente delante de mí. Estamos en las manos de Dios porque todo tiene control Dios. Aleluya. Así como podemos estar en este momento, puede ser un milagro Dios en el lado del otro lado del mundo, lo puede hacer Dios. Porque ¿qué habrá difícil para Dios? Nada. Así que ven a Dios, acércate a Dios, toma la palabra de promesa de Dios, toma al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que el que te perdona, el que te limpia de pecado, el que te limpia de maldad, el que te restaura, el que te sana, que te liberta. Él es nuestro Señor Jesucristo, que te puede hacer todas estas maravillas y su poder, su gloria en tu vida. Por eso con el mensaje Dios tiene control sobre todo y en todo en nuestras vidas. ¿Crees esto? No es palabra humana, es palabra celestial, palabra de Dios que dice, no temas, no desmayes, levántate, sé valiente. Para estar al servicio de Dios hay que tener valentía, hay que tener espíritu de fuego, el espíritu de poder, de gloria, el espíritu de Dios, la esencia misma de Dios que nos guíe en todo, por todo, para que podamos nosotros glorificar el nombre de Dios. Quizá estés pasando alguna situación en este momento y has perdido la esperanza, tal vez no tienes fuerza para adorar y glorificar el nombre de Dios, pero Dios te dice en este momento, Él tiene control sobre todo. Todo lo que creas tú que es difícil o es imposible para Dios, todo es posible para Dios. A Dios no le podemos decir, ¿será que lo puede? A Dios no podemos dirigirnos, decir, Señor, mira, no sé si tú lo puedas hacer. Todo lo puede hacer Dios, pero algo muy importante, amar y guardar sus mandamientos, amar a su Hijo amado Jesucristo y podamos recibir el sello de Dios que es el Espíritu Santo. Todo es posible en Dios.
Todo, todo, todo. No hay nada ni grande ni pequeño. Todo es posible en la mano de Dios. Y nos dice que nos lleva en su palma y continuamente Él nos cuida. Continuamente Él está al cuidado de nosotros. Continuamente nos dice a nosotros que Él está enfrente de nosotros. Él está atrás de nosotros. Él está al lado de nosotros. Está donde quiera, donde nosotros vayamos. Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Dios, creador de los cielos y de la tierra. En el libro de Salmo 121 también nos enseña y nos dice que Dios tiene control sobre todo cuando estamos pasando alguna aflicción y clamamos a Él y viene la ayuda, viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio a nuestras vidas, porque Dios tiene control sobre todo. Ves que en toda manera no hay excusa delante de Dios que podamos decir, tengo una situación y no le encuentro respuesta, no le encuentro solución. Déjame decirte que Dios todo tiene solución. Dios te da la respuesta en la manera que tú lo busques, en la manera que tú te dirijas, en la manera que tú quieras acercarte a Dios, siempre te va a dar la respuesta a Dios. Una respuesta a la vida eterna, a la salvación. En el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. Dios tiene control sobre todo porque Él es nuestro refugio. Él es que nos guarda, Él es que nos cuida, Él es que nos protege. Él es nuestro refugio en todo y Dios tiene control sobre todo. Lucha. También Él nos guarda de toda maldad. Él nos guarda de cualquier enemigo que venga y quiera hacernos daño. Él nos guarda porque Él es nuestro Dios. Él es Jehová, Dios de los ejércitos, que envió a su Hijo amado Jesucristo para enseñarnos el camino, la entrada al reino de Dios. Alabado sea su nombre. Dios tiene control sobre todo. ¿Crees tú esto? Si crees, vas a ver algo maravilloso en tu vida. No en este instante, sino en la voluntad de Dios. En el tiempo perfecto de Dios puede hacer una sanidad interior o una sanidad exterior. Para Dios no hay nada imposible. También vemos nosotros que en este libro de Jeremías, tanto este siervo de Dios que pasó en muchas aflicciones, Dios estaba con él. Amén. Vemos también en el siervo de Daniel, también pasó aflicciones, castigo, Dios estaba con él. Ahora yo te hago la pregunta, ¿Dios tiene control en tu vida? Aleluya. ¿Lo crees tú? Y si lo crees, ahí mismo donde te encuentras en este momento, levanta tus manos, glorifica el nombre de Dios, créele a Dios, porque no es palabra de un hombre, sino es palabra de Dios, promesa de Dios, que Dios te dice que te ama y quiere restaurar lo que algún momento fue dañado. Quiere levantarte de aquella aflicción que tal vez crees que no podías hacerlo. Dios te dice que quiere extender su mano poderosa para restaurar aquello que ya creías que ya se había perdido la esperanza. Dios te dice en este momento que no temas, que Él te levante, que te da poder y autoridad y te da dominio propio para que puedas vencer toda tentación. Dios te dice que no temas, que Él está siempre contigo. Aleluya. Así como le dijo Josué, solamente cree, solamente lee mi palabra, solamente atesora mi palabra, solamente cree en mí que yo tendré todo el control sobre ti. Y vemos nosotros la historia, vemos nosotros lo que Dios hizo en Josué, en conquistar la tierra que le había prometido a muchas generaciones antiguas antes que Josué, y la cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Aleluya. Dios es Dios, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es nuestro Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre. En este capítulo, Salmo 32:7, tú eres mi refugio. Buscamos refugio quizá en las aflicciones, buscamos refugio quizá en los problemas que hay, buscamos refugio en las muchas situaciones que están pasando en este momento. Sí encontramos refugio, encontramos un lugar de descanso con Dios, porque nos dice nuestro Señor Jesucristo, si estamos cansados y cargados, vengamos a Él, que Él nos da nuestro descanso a vuestra alma. Ahora, quizá también estés preguntando o diciéndote tú mismo, es fácil,
Es muy fácil hablar de esto, es muy fácil decir esto, pero ¿dónde está Dios? Dios está aquí, Dios está contigo, Dios está donde lo quieras buscar, lo vas a encontrar, porque Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es nuestro Dios. Recuerda muy bien, aflicciones, tristeza, dolor, angustia, enfermedades físicas, mentales, espirituales. Él tiene la respuesta, Él tiene la medicina para darte, para que puedas ser sanado, que recibas el milagro, que recibas la sanidad, que recibas todo lo que tú deseas, pero es necesario venir a Dios. Amén. Es necesario guardar sus mandamientos, amar a su Hijo amado Jesucristo y recibir el sello de Dios, el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre, el Espíritu Santo, que es poder. Poder para reprender enfermedades, poder para reprender demonios, poder para sanar a otras vidas, ya sea en su cuerpo, ya sea en su corazón, ya sea en su mente. Reciben sanidad con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero es necesario decirle a Dios: Señor, yo entrego todo en tus manos, porque tú eres el creador de todo y tú sabes todo lo que pasa, lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará en mi vida. Tú tienes control sobre todo, Señor. Aquí estoy, entrego mi vida en tus manos para que hoy, Señor, hagas una nueva vida en mí, que creas un espíritu de humildad, un espíritu de reconocerte a ti como Señor y Salvador de mi vida. Y es algo maravilloso cuando empezamos a hablar con Dios, cuando empezamos a tener una oración con Dios, cuando conocemos de Él, de su poder y su gloria, entramos en una paz celestial, de lo cual lo que esté pasando alrededor nuestro, no hay cabida en nuestro corazón, porque lo que hay es paz y gozo de Dios, y esto no da lugar a los problemas, a las preocupaciones, a las situaciones que estén pasando. No hay cabida en nuestro corazón, en nuestra mente, porque el que mora se llama Jesucristo en nuestras vidas. ¿Ves? Dios tiene control sobre todo y dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Aleluya. Él es Dios de toda carne. Ahora nos hace la pregunta, me hace la pregunta, les hace la pregunta a ustedes: ¿habrá algo que sea difícil para mí? No, no hay nada difícil. Si quieres recibir sanidad física, mental, espiritual, no será difícil para Dios. Todo será posible en la mano de Dios. ¿Quieres que tu vida lleve a un propósito, un plan perfecto en la mano de Dios? Todo lo hace posible Dios. ¿Tienes problemas en tu vida o en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio? Todo es posible en la mano de Dios. ¿Tienes problemas quizá por las situaciones que estén pasando en el mundo o en el país o en la ciudad donde estés viviendo, y está pasando una situación o una dificultad, una preocupación? Todo es posible en la mano de Dios. Recuerda, el Dios que se predica, el Dios que te estoy hablando, un Dios que vive y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Dios Padre. Él vive para siempre. Y recuerda, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y sigue diciéndote que te ama, sigue diciéndote que quiere sanarte, sigue diciéndote que quiere restaurarte, sigue diciendo que quiere cambiar tu vida, sigue diciendo a través de su palabra, a través de los mensajes, que Él quiere hacer algo maravilloso. ¿Por qué? Porque te recuerda y te quiere decir: Él tiene control sobre todo. Aleluya. Recuerda, no se te olvide, Dios tiene control sobre todo, y así que no habrá nada difícil para Dios. Todo es posible en la mano de Dios. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Dios nos guarda de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, de toda angustia que venga a nuestro corazón. Él nos guarda. Y dice: con cántico de liberación me rodearás. Nos rodea con canto de liberación, nos rodea con cántico de gozo, nos rodea nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro ser, con cántico de darle alabanza, de gratitud, de reconocer la grandeza y el poder de Dios. Con esto nos rodea Dios. No es que nos va a rodear con alabanza, escuchando alabanza, no, nos rodea con la alabanza, con su poder, con su protección,
por su cuidado a nuestras vidas y nos recuerda que Él tiene control sobre todo. ¿Lo crees? Atesora la palabra en tu corazón. Recíbelo como medicina a tu vida, a tu corazón. Recibe a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida y verás la misma gloria de Dios. No hay potestad ni la muerte, nada que pueda separarte del amor de Dios, ni lo profundo ni lo alto, sino solamente que Dios te dice que Él tiene control sobre todo y que Él puede cambiar tu vida y todo lo que está alrededor tuyo, que para ti ha sido imposible, Él lo hace posible. Recuerda, Dios tiene control sobre todo. Amén. Pastor. Amén, gloria a Dios. ¿Tienes tú la fe y la confianza en Dios? ¿Le entregas tú tu vida a Dios? Él no te esclaviza. Él te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Él te pide voluntariamente. Pero para tú ser salvo, tienes que aceptarlo. Porque Él tiene ¿qué? Todo control. Ese es el tema del mensaje. Él es el creador de todo el universo. Todo control en el sentido no de esclavitud. Todo control de que te da el aire para que respire. Te da la vida. ¿Sí ves? Control de que te da la sanidad. De que te sostiene en su mano derecha. ¿Sí ves? Que te da lo que te necesita, lo que tú necesitas. Ese que se llama el control. Que Él tiene la última palabra. No importa lo que la gente diga, los gobiernos de este mundo, Él tiene la última decisión. A eso que se refiere todo control, ¿sí? El hombre tiene control para esclavizar, para matar, pero no tiene el poder para liberar. El Señor tiene el poder para dar la vida y para quitarla. Él tiene control. Entonces, por eso necesitamos aceptarlo como nuestro Salvador. Tenemos que aceptarlo. No hay otro. ¿Te ves? No hay otro Salvador. No hay otra persona. Dice, ya leímos ahorita, ¿entiendes? Que dice allí nuestro hermano Pedro, que bajo el cielo no hay ningún otro nombre por el cual podemos ser salvos. No hay ningún hombre, no hay nadie que pueda salvarnos. Solamente Jehová Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y para protegernos nos dio su Espíritu Santo. Porque tenemos lucha con ¿qué? No con carne y sangre, sino con huestes satánicas en las regiones celestes y que cada día van bajando, ¿sí? Por eso que este mundo está llegando a su final. Y pronto se va a proclamar un gobierno que va a dominar, ¿entiendes? Por un corto tiempo. Por eso es que tenemos que buscar a Dios, porque la última decisión la tiene Dios. Cuando el Señor venga, va a matar a este gobierno, que va a querer controlar, va a marcar a todo el mundo, porque va a querer controlar a todo el mundo, ¿ves? Pues ahí viene el Señor para quitarlo. Así que no tenga miedo. Recuerda, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. ¿Por qué? Porque Él tiene todo controlado. Así que no importa lo que Satanás haga y ha hecho. El Señor murió en la cruz del Calvario, resucitó y viene pronto por segunda vez. Aleluya. Repite conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que tú tienes todo control. Líbranos del mal. Y que nosotros te aceptamos como Señor y Salvador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Te aceptamos como Señor y Salvador. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y le bendiga. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Que Dios sea con ustedes.